Bienvenidos a un nuevo debate de Sanitaria 2000. Hoy hablaremos del COVID persistente, una realidad que cada vez está más presente a medida que la pandemia avanza y a la que es posible que no se haya dedicado la atención que merece. Y es que, según una encuesta realizada por la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, el COVID persistente dura una media de 6 meses, afecta principalmente a mujeres entre 36 y 50 años y se han descrito más de 200 síntomas, con una media de 36 síntomas por cada paciente. Para hablar de COVID persistente tenemos con nosotros a 4 invitados. A mi derecha está Sara Recio, que es neuropsicóloga, psicóloga general sanitaria de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Buenos días, Sara. Buenos días, muchas gracias. A su izquierda tenemos a Lorenzo Armenteros, portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia y miembro de la Junta Permanente. Buenos días, Lorenzo. Buenos días. A mi izquierda contamos con Fernando González Santos, que es vicepresidente de Solutex. Buenos días, muy buenos días a todos. Y a su izquierda tenemos a María Eugenia Díez Moreno, portavoz del colectivo Long COVID ACTS. Buenos días, María Eugenia. Buenos días, gracias. Creo que lo primero va a ser ¿qué es el COVID persistente? No sé si el doctor Armenteros nos puede dar unas claves. No hay una definición aún todavía porque es una nueva enfermedad, pero sí podríamos decir que con los datos que disponemos es un complejo sintomático multifactorial que afecta a determinadas personas por encima del tiempo considerado normal de duración de la enfermedad, y en ellos estos síntomas permanecen en el tiempo, no solamente los que consideramos síntomas clásicos, sino que otros muchos que pueden aparecer durante el periodo en el que la enfermedad se va manteniendo. Tendríamos que destacar algo que es lo que en ellos permanece, y es los síntomas. No hemos encontrado, o al menos en la mayoría de ellos, un daño específico del que podríamos considerarlo una secuela. En la mayoría de estos pacientes lo que persiste es la sintomatología, bien la inicial o bien alguna que va apareciendo al cabo del tiempo. ¿Cómo se produce? ¿Cuál es la diferencia entre lo que es el desarrollo, digamos, normal, si es que se puede decir eso, de una enfermedad que apenas se conoce, y esta persistencia de los síntomas? No sé si, por ejemplo, María Eugenia, como portavoz del colectivo Long COVID, puede explicarnos un poco. Bueno, la diferencia yo creo que es una enfermedad totalmente desconocida, ¿no? Entonces no sabes el cauce que va a seguir la enfermedad, y eso como pacientes realmente nos produce miedo e incertidumbre. No es una enfermedad conocida, no sabes si estos síntomas se van a ir, si van a producir algún daño en el futuro. Entonces, bueno, es bastante complejo el conocer en una enfermedad nueva cuál va a ser su ritmo, ¿no? Si seguimos el proceso normal de una enfermedad en el que vemos una posible de inicio sindrómico o sintomático, una evolución, una teórica reducción de los síntomas y una curación, ese es el proceso natural de cualquier enfermedad o cualquier proceso patológico en el que intervienen no solo el mecanismo que inicia la infección, sino el mecanismo de defensa que tiene nuestro cuerpo. En este caso hay una alteración, se rompe este mecanismo y lo que sería el proceso que tiende a la curación desaparece, y lo que permanecen es un complejo sintomático mantenido en el tiempo superior a lo habitual. Y en algunos casos con a veces la paradoja de que este tipo de pacientes no encontramos en ellos ningún marcador orgánico de la enfermedad. Pero el que no encontremos ningún marcador orgánico de la enfermedad no significa que no los tengan. Es muy probable que en el momento actual o que haya que realizar nuevas investigaciones para encontrar determinados marcadores que nos indiquen por qué en unos pacientes se tiende a la curación, en otros a un agravamiento extremo, y en otro tipo de pacientes producen una sintomatología mantenida en el tiempo. Y esto es un punto que sería importante destacar. Estos pacientes, muchos de ellos, tienen una PCR negativa, no se encuentran anticuerpos en su organismo,
pero no significa que no tengan la enfermedad. Lo que sí significa es que no tenemos marcadores específicos en este momento que pudieran identificar esta enfermedad y su mantenimiento en el tiempo. Una de las características de este COVID persistente son sus características inflamatorias y neurológicas. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha apuntado muy bien Lorenzo. Es decir, en este virus, en esta infección, es mucho más lo que no sabemos que lo que sabemos. Porque, comentábamos antes, es un virus respiratorio que afecta a los sistemas respiratorios y cardiovascular. Es un virus neurotrópico también y afecta a todo el sistema vascular. La pregunta es, ante una infección de tal magnitud, nuestro sistema defensivo, como muy bien ha dicho Lorenzo, reacciona con una respuesta inflamatoria y coagulatoria. Es un sistema protector defensivo. El tema es, en aquellos sistemas que persiste o se cronifica, ¿por qué es? ¿Por qué ocurre? Entonces, entender esto es entender cómo entender la respuesta inflamatoria. Derrotar al virus no significa que el tejido infectado vuelva pasivamente a la normalidad y recupere su equilibrio fisiológico de manera pasiva. La resolución o terminación de los procesos inflamatorios, para que no se cronifiquen, es activa. Cuando decimos que es activa, es que está regulada por unos mediadores que se llaman los SPMs, mediadores de la resolución de la respuesta inflamatoria. Si esto falla o no hay lo suficiente o hay un desequilibrio, la respuesta inflamatoria se cronifica, que podríamos hablar también en el COVID-19 como persistente, como una inflamación persistente. Hay una reciente, si me permites, un reciente estudio de hace unos días hablando de una teoría que reviste un cierto grado de credibilidad, reviste mucha credibilidad, es un estudio muy bien hecho, pero habla también de una teoría de los denominados autoanticuerpos. Este virus produce una alteración en el organismo que altera directamente a nuestros mecanismos de defensa, de forma que lo que no daña directamente el virus altera nuestros mecanismos para que seamos nosotros mismos los que nos ataquemos. Destruye la parte de defensa inmunitaria y se está viendo que también actúa directamente contra la superficie de determinadas células, manifestando que nuestro organismo reaccione contra ellas. Se busca una especie de aliado en nosotros mismos, creando anticuerpos para destruirnos y perjudicarnos a nosotros. Entonces es una teoría de las que parece un estudio concienzudo y es un estudio importante que podría abrir una vía de investigación. No es todo lo que estamos hablando ahora mismo es una hipótesis o estamos en un camino muy incipiente, pero hablaríamos de eso, de un mecanismo inflamatorio, de un mecanismo coagulatorio, de un mecanismo inmunológico alterado y que la alteración en su origen pudiera ser el propio virus, para mantener a lo largo del tiempo ciertas alteraciones, porque sí se ha comprobado que estos autoanticuerpos, a partir de este estudio, su nivel de actuación era mayor a medida que persistía la gravedad. También puede ser, y sería una de las teorías a manejar, de que en determinadas personas este tipo de autoanticuerpos persista y podrían dar lugar a la persistencia de los síntomas. Abre muchos caminos en una enfermedad actualmente desconocida, que como bien decíamos, no sabemos mucho de ella, pero abre caminos al menos a la esperanza de que se puedan encontrar estos lugares y en qué se ataca y qué nos ataca para poder defendernos. Eso es. Igualmente estoy de acuerdo con mis compañeros que dicen que es importante más investigación porque se desconoce muchas de las características de este COVID persistente. Si bien Fernando comentaba antes el carácter neurotrópico de este virus, cada vez hay más evidencia sobre que el virus puede penetrar en el sistema nervioso central
y afectar tanto a las neuronas como a las células gliales, induciendo patologías con carácter neurológico. No es el primer virus de tipo respiratorio que se ve en evidencia sobre la afectación en el cerebro, provocando, por ejemplo, la gripe, que puede llegar a provocar meningitis, encefalitis, mielitis. Y cada vez hay más estudios que avalan teorías de que hay una afectación a nivel cerebral también. Por ejemplo, un estudio muy importante que se está llevando a cabo en Albacete, el estudio ALBA-COVID, liderado por el jefe de neurología del Hospital Universitario de Albacete, Tomás Segura Martín, refleja que el 57,4% de los pacientes de su muestra tan amplia como más de 800 pacientes afectados por el COVID desarrollaron síntomas de tipo neurológico, como mialgias, cefaleas o inestabilidad. También hay evidencias, varios estudios que apuntan que esa anosmia, la dificultad para percibir estímulos olfativos, puede que esté en el origen de una alteración en el bulbo olfativo. Entonces, cada vez los datos reflejan más un carácter multiorgánico y entre ellos un daño a nivel neurológico. Una pregunta que me gustaría haceros es, ¿se llama COVID persistente? ¿Cómo es la forma correcta de llamar a esta manifestación? No sé si es diferente de un COVID, digamos, más frecuente. ¿Quién quiere intervenir? Bueno, yo como principal dato, realmente el término de long COVID fue ideado por una propia paciente, quiero decir, que viene de una terminología que viene reflejada de lo que sentía una paciente. Perdón. Entonces creo que es importante, ¿no?, cuando un paciente le pone nombre a algo, porque no lo identifica con otro término. Es verdad que lo que permanece es la sintomatología, o sea, sería el COVID, la COVID sigue ahí, la enfermedad, permanecen los síntomas persistentes, no es, el término más usado sería sintomatología persistente de la COVID. Realmente es un término complicado de definir, pero bueno, igual. Yo creo que lo más adecuado es eso, long COVID o COVID persistente, porque reúne las características del complejo sindrómico del que hablamos. No podemos considerarlo un síndrome posviral, porque aunque tiene características de un síndrome posviral, no es un síndrome posviral estrictamente, sino que tiene unas características propias, por lo que necesita una identificación particular. De ahí que apoyemos la denominación de long COVID o la terminología más castellano hablante, que podría ser COVID persistente, porque reúne estas características. Muchas veces los pacientes nos enseñan, y en este caso es un paciente el que relata una sintomatología de una manera determinada que puede llegar a definir la enfermedad. Éramos conocedores de los síndromes posvirales de otras enfermedades, por ejemplo la gripe o cualquier otro tipo de enfermedad vírica, muchas de ellas que existía este síndrome posterior, pero repito, aun teniendo características comunes, tiene una identidad propia, por lo que deberíamos denominarlo de otra forma diferente, no un síndrome posviral, porque es querer englobar una enfermedad nueva en alguna de las que ya tenemos. Hay otros autores que hablan que tiene similitudes con la fatiga crónica o la fibromialgia, que es algo que también quisiéramos descartar. Esto tiene una entidad propia, debemos darle esta entidad que tiene, debemos seguir continuando en la investigación para darle más peso y poder identificar mejor diferentes parámetros que nos puedan ayudar y ayudar a los pacientes, pero desde luego darle la entidad personal y propia que pueda tener una patología diferente hasta las ahora existentes. No caigamos en el error de poderlo incluir en otra patología que ya conozcamos. Sí, yo le quiero dar la razón a Lorenzo, porque efectivamente no sentimos que sea algo quiero decir, no ha pasado. Nosotros como pacientes sentimos que seguimos enfermos. Y luego, bueno, pues aparte, meternos en un saco de enfermedades que ya existen, como dice Lorenzo, esto es nuevo a nivel mundial, quiero decir, es una enfermedad nueva porque
se nos mete en un saco que ya existe. Creo que hay que seguir investigando, ¿no? Que lo fácil sería meternos en patologías existentes, y de ahí la importancia de la investigación y la implicación. De hecho, si no me confundo, hay autores que ante estas manifestaciones se refieren a ellas más como secuelas que como síntomas de una enfermedad persistente. ¿Ibas a decir algo? No. Perdón. Es un nuevo tipo de infección del sistema respiratorio que afecta a otros sistemas cardiovascular, con una clara respuesta inflamatoria y de coagulación, protectora y defensiva. La pregunta es, en estas secuelas, esta nueva situación es el arquetipo de una inflamación no resuelta. Es decir, es el arquetipo del fallo de los mecanismos naturales de resolución de la inflamación. Por tanto, si la inflamación persiste, cronificada, la cascada inflamatoria, en el tiempo, con menos intensidad, una inflamación sistémica, son las secuelas de la infección en donde la inflamación no se ha resuelto. Lo que sí hemos llegado en el siglo XXI a esta pandemia, nos tenemos que plantear muy bien cómo comprender y tratar la infección y la inflamación en el siglo XXI, en particular los procesos inflamatorios crónicos, allí donde la respuesta resolutiva activa que termina la inflamación falla. ¿Por qué ocurre y por qué persiste? Porque esta enfermedad nueva es el arquetipo de una inflamación cronificada no resuelta. La inflamación tiene un mecanismo natural de terminación, de resolución. Hay entre los biomarcadores, sí nos conviene destacar que en la cascada inflamatoria hay un desequilibrio de los mediadores lipídicos, del metabolismo de los ácidos grasos esenciales, tanto del araquidónico, que desata la respuesta inflamatoria, como de los omega 3 y PA-DHA. Los enfermos en fase aguda tienen un desequilibrio significativo del balance de los mediadores lipídicos que determinan y regulan la respuesta inmunitaria. Hay un déficit de SPMs, de los metabolitos de los omega 3, por lo tanto, la inflamación no tiene freno y se cronifica. Baja su intensidad, se alarga en el tiempo. Sí, quería hacer una matización. En el concepto clásico de secuela es aquello que sigue la consecuencia a un síntoma o a un proceso. Imaginemos que una secuela es todo el daño inflamatorio que existe en el pulmón. Consecuencia de esa inflamación existe una fibrosis pulmonar. Y lo que en un momento presentaba unos síntomas inflamatorios, una vez que ha ocurrido la fibrosis, presenta otros síntomas diferentes. Ese es el sentido clásico de secuela. En este caso no podemos hablar de secuela como tal porque no hay una diferenciación en el síntoma. El síntoma permanece. En unos casos no ha habido el daño orgánico suficiente para crear un nuevo complejo sintomático, sino lo que hace es persistir. La cefalea tiene las mismas características, lo único que puede depender es en intensidad, pero no ha habido un periodo intermedio en el que hubiera ocurrido otra cuestión para que cambie y se produzca una secuela. Y habría que hacerlo porque las secuelas del COVID es una parte específica que tendremos que estudiar e investigar, y de hecho la mayoría de ellas se estudian en los seguimientos post-COVID que se están haciendo en hospitales. Este tipo de pacientes, la mayoría, transcurrieron toda su enfermedad ambulatoriamente, sin seguimiento hospitalario, no han sido incluidos en ningún tipo de estudio post-enfermedad, porque en realidad lo que han tenido no ha habido un periodo de curación, no han tenido ni un solo periodo, ni un día de curación desde el inicio de los síntomas. Entonces, es un matiz que quería realizar respecto a cualquier otro tipo de enfermedad y que le da una particularidad. Los pacientes han tenido los síntomas, resuelven de forma marcadores todo y se reducen, pero los síntomas permanecen. Entonces, en el sentido clásico de secuela no lo son, sino una sintomatología permanente, persistente,
mucho más tiempo del que consideraríamos habitual en esta enfermedad, o lo que conocemos hasta ahora de esta enfermedad. Sí, de hecho, perdona. No, quería puntualizar también que es importante la nomenclatura y, como decía Eugenia, no caer en los diagnósticos de otras enfermedades, que por ejemplo actualmente se está diagnosticando mucho como trastorno de estrés postraumático, trastorno de estrés agudo, trastorno de depresión, y al final sí que es verdad que las personas afectadas de COVID persistente tienen síntomas de soledad, desesperanza, ansiedad, miedos a lo desconocido, pero al final hay que tomarlo eso como un síntoma, que es lo que es, y no caer en simplemente diagnosticar como ansiedad o como depresión y medicalizar esta enfermedad que todavía es desconocida para todos y es necesaria una mayor investigación, porque no sabemos en realidad si esta sintomatología es debida a algo de tipo endógeno, no conocemos la neuroquímica a nivel cerebral de estos pacientes, o si es más de tipo exógeno, porque no lo hemos comentado todavía, pero estas personas están viendo cómo su vida está cambiando y tienen una notable incapacidad en su vida familiar, en su vida laboral, y todo esto es una adaptación que tienen que pasar, y es totalmente normal todos esos sentimientos y emociones que pueden aparecer, pero no simplemente diagnosticar como un trastorno psicológico, sino es necesario profundizar en qué estamos hablando cuando decimos COVID persistente. Quería añadir que efectivamente, como ha dicho Lorenzo, nosotros distinguimos bastante entre secuelas y síntomas persistentes. Se pueden, quiero decir, son superponibles. Hay gente que puede tener secuelas y a la vez una sintomatología persistente. Respecto a los síntomas que padecemos, solo añadir que es verdad que fluctúan en tiempo y en intensidad. Quiero decir, no es que los tengamos de una manera continua, sino que podemos estar 3 días sin dolor de cabeza y de repente nos aparece un dolor de cabeza muy intenso. Esto fluctúa muchísimo y es realmente esa incertidumbre, ¿no? El decir, ¿qué me está pasando? Que esto va y viene. Efectivamente somos gente joven, la mayoría con una media de 43 años y mujeres, y sí que percibimos, sobre todo al principio, cuando tú vas a urgencias, porque vas con miedo, claro que vamos con miedo, te aparecen hematomas espontáneos, vas a urgencias y claro, cuando te dicen que es ansiedad o que tienes mucho estrés o que es normal en el estado que vivimos, pues bueno, te llega a frustrar bastante, porque es verdad que nosotros acudimos con un estado de ansiedad como pacientes, pero creemos que es un síntoma más. Nosotros lo que queremos saber es cómo se llama lo que tenemos, qué tratamiento le ponemos y cómo nos curamos. Yo siempre lo comparo cuando a alguien le diagnostican un cáncer, puede tener una depresión, un estado de ansiedad, y nadie le dice que ese cáncer se ha producido porque tiene ansiedad. Entonces yo creo que esto es lo mismo, es un síntoma más que después de 9 meses, como llevamos muchos con síntomas persistentes, que nos inhabilita nuestra vida familiar, nuestra vida laboral, nuestra vida personal. Hay gente que no puede jugar con sus hijos, no podemos trabajar porque no estamos al 100%. Creo que tenemos derecho a tener ansiedad y estrés, pero lo dicho, lo considero un síntoma más, no el origen de lo que nos pasa. Y es importante que ese tono de empatía también se tenga hacia los pacientes. Fernando, ¿vas a intervenir? Bueno, es muy interesante. El dolor es una manifestación de la inflamación. Estamos en una situación de una inflamación, una respuesta inflamatoria no resuelta. La infección ha sido un campo de batalla. La derrota del virus no significa que la inflamación se haya resuelto. La respuesta inflamatoria normal y sana incluye una resolución activa, sigue habiendo infiltración de neutrófilos, sigue habiendo toda una cascada inflamatoria de compuestos y los restos celulares. Si no hay una fagocitosis, una eferocitosis, una recuperación y limpieza de esos restos celulares, la inflamación persiste. Y la inflamación persiste, estamos viendo no solo a nivel respiratorio, sino a nivel vascular.
una inflamación vascular podría explicar el origen de síntomas tan diferentes. Estamos de nuevo ante una respuesta inflamatoria no resuelta. Hoy ya en el siglo XXI entendemos cómo se resuelve de manera natural la respuesta activa y mediada de la inflamación. Indiscutiblemente hay toda la terapia inmunosupresoras antiinflamatorias que durante tantas décadas han sido esenciales y lo son, pero hoy también tenemos que empezar a abordar estas situaciones de inflamación cronificada no solamente combatiendo lo malo, sino promoviendo lo bueno. Es decir, no inactivando o cortando o suprimiendo rutas de mediación inflamatoria, sino promocionando activamente los mecanismos naturales de resolución activa de la inflamación, promoviendo lo bueno, promoviendo las rutas que marcan la resolución activa de la inflamación. Si me permitís, y por resumir un poco lo que hemos hablado y situar al espectador y al futuro lector de este debate, ¿qué síntomas diferencian lo que es un COVID? Todos hemos oído hablar de fiebre, disnea, tos, pero aquí estamos hablando de una variedad mucho mayor de síntomas. De hecho, en el estudio de la SEM se hablaba de 36 síntomas como media. Sí, desde luego que sí. El número de síntomas llegan hasta 200 y, como hablábamos al principio, pueden ser síntomas iniciales o síntomas que van apareciendo después. Un síntoma característico que hay es el cansancio. El cansancio, una imposibilidad casi absoluta en algunos casos a realizar tareas ordinarias, desde afectarte hasta el aseo personal y, por supuesto, a la incorporación al trabajo. Eso es una característica común en la mayoría de los pacientes. El cansancio, la astenia, una alteración emocional importante, consecuencia siempre de lo que te está produciendo y que estás viviendo. Es normal que esté alterado. Eugenia decía, si yo estoy mal, no me puedo ni jugar con mis hijos, ¿cómo no voy a estar emocionalmente alterado? Lógicamente eso también afecta. La cefalea es un síntoma persistente, muy común. La disnea. Daba un punto que es importante destacar, y aunque no quiero repetirlo, pero sí destacar lo que es la fluctuación, y esto es algo que no veíamos hasta ahora. La fluctuación de personas que tienen una disnea en un periodo corto de tiempo, pero un estado sumamente importante, y se reduce al cabo de unas horas y puede estar después días sin tener los síntomas. Esta fluctuación de los síntomas a lo largo de los días, a lo largo del mismo día incluso, en algunos de aquello que están padeciendo, es un dato importante. Pero sí, estos que destacaba como más comunes, es una generalidad que casi todos lo tienen, que les incapacita mucho, y reiterando la edad que afecta, las implicaciones laborales, sociales, familiares del grupo etario al que pertenece, no le estamos dando la importancia que tiene a esta enfermedad y las posibles consecuencias. Estamos hablando de que este estudio se basa en pacientes de la primera oleada. No contemplamos lo que pueda haber ahora, lo que pueda haber después, y aquellos pacientes que lo estén sintiendo pero que no saben por qué y ni siquiera se han dado cuenta de que están en una situación. Podríamos hablar, y se dice que es muy probable que cerca entre el 15 y el 20% de todos los afectados por COVID puedan tener sintomatología persistente a lo largo de un tiempo mucho más largo del considerado normal. Me gustaría que me comentarais, tanto Sara como Lorenzo, cómo se afronta en consulta, cómo se afronta este COVID persistente. Si realmente los profesionales cercanos a COVID no están siendo conscientes de ello y qué herramientas tienen para poder abordar. Bueno, al final se afronta, como ha dicho Eugenia antes, con miedos, ¿no? Cuando van a la consulta del médico, con miedos sobre lo desconocido, porque al final estamos hablando de algo desconocido. Y por eso también hacía hincapié antes en que hay que tratar de evitar el medicalizar simplemente
esta enfermedad que es muy compleja y que tiene muchísimos síntomas, como hemos estado hablando. Entonces, de primeras, sería importante una escucha empática de estas personas y reconocer la sintomatología que tienen, no solo a nivel psicológico, que tampoco hay que ocultarlo, pero están teniendo sintomatología a nivel físico. Entonces, se debería hacer un abordaje multidisciplinar, no solamente con ansiolíticos, con antidepresivos, sino un abordaje multidisciplinar, y que el médico de atención primaria, que será el primero en atender estos pacientes, que pueda reconocer esta nueva entidad y poder derivar así a los profesionales necesarios, porque estamos hablando de una enfermedad que va a requerir de médicos especialistas, de fisioterapeutas, de logopedas, de psicólogos y neuropsicólogos para poder trabajar bien en la recuperación, en lo que en mi ámbito me concierne, en la recuperación de esas dificultades también cognitivas que no hemos mencionado todavía, como el estado de ánimo y los miedos, la ansiedad, la tristeza, poder rehabilitarlo o bien hacer un acompañamiento sobre todas las limitaciones que están viviendo estas personas ahora. Si pudiéramos hacer un orden cronológico de lo que deberíamos hacer, en primer lugar es visualizar la enfermedad. Tenemos que hacerla visible. Tiene que ser considerada una enfermedad y cuando llegue un paciente a su médico de familia tenga la capacidad de identificar que aquello es algo diferente a lo que hasta ahora se estaba viendo. Una vez identificado debemos acompañarlo. Y yo creo que el médico de atención primaria es el lugar más adecuado para realizar este acompañamiento. Si pudiéramos situar el proceso de la COVID persistente en una línea horizontal, el médico de familia tiene que tener ese acompañamiento, el comprender al paciente, intentar ayudarle, que no tenga la sensación de que está solo, sino que es un médico. Y pongo la palabra posesivo, aunque no me guste mucho utilizarlo, pero en este caso podría ser importante. Su médico le está apoyando y le está ayudando. Y en esa horizontalidad del proceso, que se haga la distribución siempre coordinada y compartida desde atención primaria, para que el especialista hospitalario que tenga que ser necesario les puedan ayudar. Formar esa especie de equipo médico de primaria, médico de hospital y paciente para que en esa línea horizontal se les pueda ayudar. Sería básicamente conocimiento, acompañamiento, seguimiento y la búsqueda y el horizonte de buscar la curación desde el proceso clínico. Aparte, tendríamos un abanico de posibilidades alrededor que sería el proceso investigador, pero básicamente, inicialmente, un paciente que acude a su médico de familia lo que necesita es que le entienda, que sepa que está hablando de algo nuevo y que pueda empezar a trabajar. Desde nuestra sociedad, la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, estamos haciendo un trabajo en ese sentido y en colaboración con todas las asociaciones de pacientes, que es estos puntos que decía, pero también trabajamos hacia el médico de familia y hemos elaborado un protocolo básico de que al menos el paciente no se sienta o el médico no sienta que no tiene herramientas que utilizar, sino que pueda empezar aquellas herramientas básicas para hacer ese seguimiento del paciente. Nuestra búsqueda es ir avanzando, realizar un protocolo con características particulares, estas que le comentaba de la horizontalidad y del que el paciente sea guiado a través de esa línea del proceso por la atención primaria, pero siempre buscando un protocolo más amplio para tener más herramientas aún con lo que poder acompañar y sobre todo comprender y tratar este tipo de pacientes. Pues el paciente que demanda de la atención médica. Sí, la verdad es que los pacientes demandamos, lo primero que demandamos para que pueda haber herramientas no solo para pacientes, sino para los profesionales que nos atienden, es reconocimiento. Si no hay un reconocimiento de la enfermedad como tal, es complicado llegar a una consulta y decir que tienes algo que no existe, entre comillas, porque somos los grandes olvidados, ¿no?, de esta pandemia, somos unas cifras inexistentes. Entonces dependes un poco del profesional que tengas delante. Es verdad que esas herramientas deben de llegar a los profesionales para nosotros sentirnos bien atendidos y acompañados, como bien dice Lorenzo y Sara. Ellos tienen que tener herramientas con las que trabajar, quiero decir,
Se necesita difusión del poco material que hay, se necesita que llegue a los médicos. Eso implica una mejor atención a los pacientes, ¿no? Saber que el médico está informado de lo que nos pasa, de lo que nos puede pasar, dónde nos puede mandar, qué tipo de pruebas. No meternos en sacos inexistentes y no saber qué hacer con nosotros. Y como decía Sara, mandarnos ansiolíticos y para casa y ya se nos irá. Entonces, bueno, después de 9 meses esto no nos vale, queremos que se reconozca, que se investigue y que a los profesionales se les dote de medios para poder seguir atendiendo, que creo que hay que aprender a la par, pacientes y profesionales. A nivel de investigación, ¿qué es lo que falta, Fernando? Bueno, muy buena pregunta, aplicación práctica. Es decir, estamos en el siglo XXI y esta pandemia nos ha puesto el espejo de cómo entender la respuesta inflamatoria y por qué se cronifica. Lo que se mide se puede dirigir. Si entendemos por qué se cronifica la respuesta inflamatoria, podemos abordarlo. La respuesta inflamatoria, en todos aquellos casos de los pacientes que superan la enfermedad, su mecanismo de regulación activa de la resolución de la inflamación ha funcionado. En los que no, persiste la respuesta inflamatoria, aunque el virus haya sido derrotado, tiene toda esa sintomatología, tanto en el sistema respiratorio como en el tejido neuronal y sobre todo en el sistema vascular. Y hoy en día no solo tenemos que abordar con terapias inmunosupresoras y antiinflamatorias, sino favorecer y estimular los mecanismos de regulación activa de superación de la inflamación, la resolución activa de la inflamación. Y eso son favorecer estas rutas de los SPMs, simplemente, y que haya recuperar ese equilibrio, ese balance de mediadores lipídicos proinflamatorios y proresolutivos. Si os parece, vamos a ir recogiendo un poco las conclusiones de este debate para ponerle punto final. Me gustaría empezar ahora por mi derecha, por Sara, quizá hablando un poco más, recogiendo las conclusiones, pero más de cara a futuro, de qué es lo que vamos a ver, qué es lo que esperamos y que avance este conocimiento sobre el COVID persistente. Bueno, yo el resumen que haría de todo el debate sería poner énfasis en que hay una nueva enfermedad que hay que reconocer y sobre todo hay que investigar más porque se desconocen muchísimas de las causas y del tratamiento que van a requerir estos pacientes de COVID persistente. Muchas gracias, Sara. Lorenzo. En resumen, nuestro papel como médicos de atención primaria, como médicos de familia, como personas que recibimos en primera instancia este tipo de pacientes, comprendámoslo, hagámosles sentir que no están solos, que su situación nos atañe y vamos a intentar ayudarles en la medida de nuestras posibilidades. Y respecto a la administración, que contemple todo lo que tiene esta enfermedad, no solamente las implicaciones clínicas, sino implicaciones laborales y sociales, y que nos ayude también a los profesionales a poder tratarlos, que nos dé las herramientas para poder hacerlo y en común todos, pacientes, médicos y la administración en la parte que le corresponda, seguramente podamos llegar a la solución de este problema que es muy probable que cada día sea más grave y más frecuente. Muchas gracias, Lorenzo. Fernando. Bueno, me parece un poco que añadir a lo que acaba de decir Lorenzo. Es decir, como sociedad no podemos dejar que esta pandemia, cuando las UCI se vacíen y todo el mundo tengamos la vacuna, quede una secuela, un grupo detrás, ese 15-20% de personas infectadas con ese proceso cronificado inflamatorio, no lo podemos dejar detrás. Hoy ya se lleva 25 años sabiendo por qué se cronifica la inflamación, lo que se conoce y se mide, se puede intervenir, empieza a haber ya soluciones de inmunonutrición para activar los mecanismos de resolución activa natural de la inflamación que pueden acompañar a cualquier tratamiento inmunosupresor. Trabajemos también en esa línea con rigor, con ciencia y con datos y evidencia, porque estamos ante una nueva situación que se ha manifestado. Muchas gracias, Fernando y María Eugenia. Bueno, pues recalcar que evidentemente nosotros siempre decimos que queremos recuperar nuestra vida anterior, ¿no?
porque parece que es otra. Entonces, para eso yo lo resumiría en reconocimiento, investigación y tratamiento. Quiero decir, se necesita mucha inversión personal e institucional y creo que juntos podemos llegar a un fin, ¿no? Llegar a un tratamiento, llegar a que se investigue más y ponerle solución a todo lo que nos está pasando con una implicación de las instituciones, sin duda. Muchas gracias, María Eugenia. Y nos despedimos hasta la siguiente edición de los debates de Redacción Médica.